Bueno, va a parecer que que voy a especular con todas las cosas que se dijeron y lo voy a decir ahora, pero en realidad ya había hecho una presentación y voy a tratar de exponer más o menos lo que ya había diseñado. Así que les pido, por favor, que usen su imaginación, así puedo llegar a mínimamente transmitirles lo que había ideado. Entonces, bueno, estamos todos de acuerdo que existe una especie de círculo vicioso de la defensa. Hay preconceptos de la sociedad civil, no solo de nosotros, sino la sociedad civil nos asocia a un problema, nos asocia, me hago parte, digamos, del sistema de defensa de que las botas, que esto y que lo otro. Entonces, parece que de alguna manera nos llega a un punto donde tenemos un problema de entrar en la agenda política. Y los medios masivos de comunicación colaboran con eso, en el sentido de, como hay unas prenociones cargadas de negativo, digamos, en la sociedad civil, la agenda política tiende a ignorar, menospreciar cosas que ya se vienen diciéndose bastante. Entonces, no es un tema de resolución prioritaria para el gobierno. Al mismo tiempo, y de forma viciosa, no da rédito político. ¿Para qué voy a hacer algo de defensa? Ya se dijo varias veces, ¿para qué voy a hacer algo de defensa si ya tengo la sociedad cargada de prenociones negativas? No parece haber un punto de quiebre de este círculo vicioso. Entonces, ahí, poniéndome del lado de la causalidad, eso impacta en el presupuesto. ¿Para qué voy a asignar presupuesto a algo que no me da rédito político? Entonces, genera incapacidad, genera instrumento militar obsoleto, etc. Ese es el círculo vicioso que tenemos sobre la defensa. Entonces, ¿cuál es el saber convencional? Bueno, algo que ya todos sabemos. Hay ausencia de estrategia nacional o una grand strategy, como se mencionó anteriormente. Tenemos problemas presupuestarios. Hay una mala reputación que se está tratando de curar. Y tenemos un instrumento militar obsoleto. Me parece que eso resume más o menos los problemas del sistema de defensa nacional. ¿Cuál es el tema de la cuestión de la seguridad de la defensa? Bueno, que hay que aprender del pasado porque lamentablemente el pasado tiene un problema institucional severo. Hay leyes que datan de 70, del 40 y así sucesivamente. Entonces, es importante tener en cuenta que esa es la realidad de hoy. ¿Y cuál es la realidad de hoy también? En el sentido de, bueno, tenemos estas nuevas amenazas, tenemos problemas vigentes. ¿Y cómo podemos entonces proyectar a futuro? En función de este esquema que vengo a plantear. Claramente, observación general en la cual todos estamos de acuerdo, el modelo vigente nos sirve para abordar las problemáticas de la realidad actual, pero me reservo también el derecho a decir que cualquier cambio no es el que se necesita. Entonces, tampoco hay que cambiar por cambiar cualquier cosa porque creemos que eso puede llegar a ser positivo. Hay que pensar cuál es el cambio que se necesita. Entonces, digamos, ¿cómo puedo llegar a pensar un nuevo modelo en el cual pueda ir sorteando las distintas dificultades e ir abordando las diferentes problemáticas? Bueno, primero es necesario tener un claro concepto y un claro análisis de escenario de los actores, pero hay que saber interpretar los actores, porque el terrorismo, por ejemplo, no es todo por igual. No es lo mismo el Hezbollah que el ISIS, y el ISIS no siempre funciona de igual manera, hay lobos solitarios, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cómo interpretar los actores. Hay un problema estructural también. Hay problemas burocráticos y políticos de implementación. Por ahí hay ideas geniales que puede llegar a tener algún ministro, pero en algún momento, entre ese plan que por ahí quiere abordar, se pierde en algún espacio de la burocracia estatal. Y eso también está complementado a otro problema que tenemos, y ya muy hablado, un problema de falta de coordinación institucional y jurídica. Tenemos decretos que contradicen a las leyes, por ejemplo. Pero volviendo muy atrás, digamos, a cuáles son los fundamentos del poder moderno, yo dije, bueno, ¿qué es el fundamento del poder moderno? A ver, si yo quiero entender realmente en una nación hoy, ¿cuál es el poder de una nación? ¿En cómo se construye ese poder? ¿En base a qué? Bueno, en base a la ciencia de la tecnología,
en base al poder de su economía, el desarrollo, en base al control efectivo del espacio, el espacio entendido como el terrestre, el marítimo, el aeroespacial y el ciberespacial, que al mismo tiempo todas las economías del mundo tienen sectores estratégicos que tienen que defender. En parte de ahí surge en muchos casos la importancia de las Fuerzas Armadas, porque no es simplemente, es una reacción como, digamos, no, ahora nos ataca esto, entonces tenemos que... No, hay sectores que efectivamente son estratégicos, como el mar para China, entonces China, ¿qué hace? Refuerza el mar. Y obviamente el instrumento militar como exponente del hard power nacional. Pero ¿a dónde tiene que ir el poder moderno? Tiene que ir a tener una capacidad de adaptabilidad. Porque, y muchos sabrán que existe la idea de que las guerras futuras se pelean con el paradigma pasado. Entonces, generalmente, la forma de afrontar los conflictos modernos es sabiendo que probablemente no haya una respuesta óptima, pero que sí uno pueda reconvertir rápidamente las estructuras nacionales a ese tipo de conflicto, cualquiera sea. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos estratégicos? Bueno, obviamente, como venimos diciendo, la política define el qué, la estrategia el cómo. Estoy de acuerdo que los fenómenos de la modernidad requieren, digamos, el trabajo conjunto de diferentes áreas políticas e institucionales, pero al mismo tiempo, en el punto del Grand Strategy, en ese sentido de la estrategia nacional de amplio alcance, también hay que ver, digamos, cuál es la participación de las Fuerzas Armadas, cuál es la participación de las otras, digamos, fuerzas de seguridad y cuál rol le corresponde a cada una. ¿Qué es necesario considerar? Bueno, que cualquier modelo que implementemos o que desarrollemos o que ideemos tiene que contemplar las situaciones particulares de la Argentina. Hay que tratar de generar algún tipo de modelo no pendular que contemple a la defensa, que contemple al desarrollo, que contemple la inserción internacional. Y acá viene uno de los core puntos de mi trabajo, que es importante que genere círculos virtuosos sinérgicos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, antes que nada quiero combatir dos nociones básicas. La número uno es a veces el mal ejemplo, y perdone si alguno lo usa, pero voy a discutirlo, el mal ejemplo del seguro. Las fuerzas militares como un seguro que uno pone plata en un seguro, entonces, ¿por qué? Porque ante el miedo de la amenaza, ante el miedo, el riesgo que representa, entonces, ese es el argumento del seguro. Bueno, me parece que eso contribuye a veces a la falsa noción de que las Fuerzas Armadas son un gasto. Bueno, quiero transformarlo y me gustaría poder colaborar de alguna manera y empezar a entrenar a las Fuerzas Armadas y al sistema de defensa nacional como una inversión. ¿Y cómo se puede llegar a hacer eso? Bueno, porque hay que empezar a abordar proyectos que representen una ganancia económica, social y política. Salirse del ejemplo del seguro, porque el seguro, la verdad que las empresas de seguro no tienen buena reputación. Entonces, si asociamos un concepto que ya tiene una carga negativa con las Fuerzas Armadas, va a transferir ese mismo concepto de negatividad. Y también hay que pensar en este sentido las defensas de una forma actitudinal distinta, pensar en una defensa proactiva, no belicista en ese sentido, no belicista, pero proactiva. ¿Cómo se compondría teóricamente este círculo virtuoso sinérgico? Bueno, en primer punto, y muy importantemente, bueno, ¿qué sectores estratégicos tenemos en Argentina que vale la pena desarrollar? ¿Cuál es el desarrollo que le importa a la Argentina? Porque si la Argentina va a tener un modelo económico determinado en el cual las Fuerzas Armadas solo tienen sentido para combatir determinados tipos de riesgos y no otros, entonces, obviamente vamos a tender a pensar a las Fuerzas Armadas, aplicarlas a determinados escenarios. Ahora, los sectores estratégicos tienen la ventaja de que en muchos casos dan rentabilidad, o el sector da rentabilidad, o ese sector le da rentabilidad a otro sector. Y así es como se han pensado la mayoría de las políticas internacionales con respecto a los sectores estratégicos en el mundo. Quizá el litio no da ganancia, pero créanme que es una industria estratégica de Estados Unidos. Y en Estados Unidos no da ganancia, pero sí le da ganancia a Apple. ¿Cómo se genera un modelo sustentable? Bueno, eso es importante, ahí está la sustentabilidad del modelo. Si nosotros tenemos en el mar pesca ilegal, bueno, entonces, ¿qué rol pueden cumplir las Fuerzas Armadas ahí?
Porque si las Fuerzas Armadas no participan de este modelo sinérgico positivo, no vamos a poder pescar tranquilamente en nuestro mar. Y eso, consecuentemente, en el momento que se genera ganancia política, ganancia social, ganancia económica, se puede llegar a avanzar y ampliar ese sector. Y nuevamente vamos al desarrollo, sector estratégico, y ahí está el círculo virtuoso sinérgico. Bueno, ¿cómo pienso este sector sinérgico? Bueno, le voy a tratar de explicar cómo yo creo, este es el cómo, a partir de lo que yo denomino pequeñas victorias o incrementalismo estratégico. ¿Cómo es este incrementalismo estratégico? Básicamente la importancia de la innovación racional incremental, de ahí importa la ciencia y la tecnología. Entender ventajas comparativas dinámicas, no que como somos un país esclavizado a la pesca, no, bueno, logramos avanzar sobre un determinado tipo de pesca, podemos avanzar en el desarrollo de criaderos, por ahí como hizo Chile. Hay tantos espacios donde uno puede llegar a pensar las cosas, que es necesario entender que donde no hay ventajas comparativas, puede haber ventajas comparativas. Hay que controlar las fugas. Este es un problema severo que yo veo en toda la Argentina y se pueden controlar fugas en el sentido de mala gestión, corrupción y negligencia. Por eso es importante las pequeñas victorias. La plata se pierde y no sé cómo. Se pierde porque hay falta de lo que yo denomino micromanagement positivo. ¿Qué es micromanagement positivo? Que alguien tiene que estar encargado del proyecto y lo tiene que seguir pero bien, contablemente. Porque la plata es, bueno, ¿y esta plata dónde fue? No, fue este proveedor. ¿Y qué hace ese proveedor? Bueno, hay que empezar a buscar nichos. Nichos, no estoy hablando solo de la pesca, tengo que buscar nichos en la industria de la defensa. Así es como se hizo el modelo israelí, el modelo sueco, el modelo suizo. Ahí se innova en el ámbito de la defensa. Y así es como fueron construyendo un verdadero mercado de la defensa en el mundo, en el cual la Argentina puede y tiene la capacidad de insertarse. Finalmente, digamos, ¿cómo es esto de las ventajas comparativas dinámicas? Es importante que haya coordinación institucional. Es importante identificar qué sectores existen y cuáles no existen, pero podrían existir. ¿Qué sectores no existen y hay nichos de oportunidad? Por ejemplo, el otro día hubo un proyecto de investigación que se presentó en el concurso de la UNDEFI, si mal no recuerdo, que era sobre mochilas o, digamos, para colaborar con las Fuerzas Armadas cuando colaboran o ayudan en caso de inundación, de desastres naturales. Bueno, ¿cómo podemos vender eso? ¿Cómo podemos hacer rentable un proyecto estratégico que colabora con la nación y además lo podemos posicionar? Ahí se empieza a romper el círculo vicioso negativo. Porque cuando el proyecto funciona, esa pequeña victoria funciona, ahí se puede extender y ampliar el presupuesto.